Sí. Un poquitín. Venga. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, mi nombre es Edgar Rubalcaba, soy investigador predoctoral en la Autónoma de Madrid y bueno, les voy a contar un poco de lo que hago dentro de mi investigación. Esto que presento es un metaanálisis, como un análisis de la literatura. Venga, sí, aquí está, bien, gracias. Y bueno, lo que hago dentro de mi investigación, mi foco principal es el gobierno abierto y bueno, les cuento que dentro del gobierno abierto uno de los pilares más ponderados dentro de esta teoría o de este paradigma de gestión pública, que es el gobierno abierto, es la participación, y de eso es lo que les voy a contar dentro, desde la perspectiva de la literatura internacional, que yo considero la más relevante, que es lo que se está veniendo desarrollando en esta vertiente de la participación. Bueno, estructuro mi presentación, hago una introducción del tema, explico un poquito mi marco teórico del estudio, planteo un par de preguntas de investigación, explico mi metodología, los datos que ha arrojado esta investigación y mis conclusiones. Primero, comentar que en los últimos años se ha venido desarrollando de una forma vertiginosa el tema del gobierno abierto, el open government, y ha traído la atracción académica, pero también de los políticos, que yo siempre digo que los políticos la tienen mucho en boca, pero poco interiorizada, o sea, es como un concepto de moda que tienen ellos, pero pocos saben, o los que saben es muy dispar, y esto es lo que estoy tratando de analizar. La participación es un pilar muy consolidado dentro del gobierno abierto. Y bueno, en mi presentación, mi artículo, lo que busco es categorizar y dejar a la vista cuál es la orientación que está tomando la participación dentro del estudio del gobierno abierto. Y bueno, tratar de reflejar el panorama de la participación dentro de la literatura de gobierno abierto. Tratando de explicar un poquito el marco teórico, tengo que mencionar que bueno, el gobierno abierto es un nuevo paradigma de gestión pública, yo así lo entiendo, que ha venido evolucionando desde el modelo de Weber, la burocracia, el New Management, la nueva gestión pública, la gobernanza, y ahora llegamos a encontrarnos con esto que se dice en gobierno abierto. Y dentro de este nuevo paradigma, uno de los consensos que se tiene, porque no hay un consenso general sobre qué es el gobierno abierto, pero sí hay mucha literatura que ya empieza a hablar de ello, pues se basa en empoderar al ciudadano, a potencializar, a diferencia de la gobernanza, yo creo que también trata de empoderar al ciudadano, sino que aquí le dan un valor muy fundamental al uso de las nuevas tecnologías, sobre todo el Internet, lo que permite la interacción con el ciudadano. Y bueno, una interacción continua, permanente entre sectores públicos, privados y organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Y bueno, decir que el gobierno abierto no es únicamente la publicación de la información o poner canales de participación, sino la apertura que permite una interacción permanente entre el ciudadano, el sector privado, las organizaciones civiles y el gobierno. Hay una teoría la que tuvo más peso, que puso de moda el presidente Obama en el 2009, cuando emite el memorándum de transparencia y gobierno abierto, cuando asume la presidencia toda su administración, y puso de moda tres pilares, o planteó el gobierno abierto desde tres pilares, que es transparencia, participación y colaboración. Y desde ahí hay un consenso académico fuerte de cómo se está estudiando el gobierno abierto, y así es como yo lo abordo en mi investigación. Sin embargo, también hay gente que habla de, bueno, que
en la transparencia, datos abiertos es otra dimensión, o, o también se juega con que, bueno, ya los autores están analizando el gobierno abierto y encontrando diferentes vertientes, pero la que hasta ahora en la literatura es como la más consolidada y analizada es estos tres pilares: transparencia, participación y colaboración. En términos de esto que presento, vamos a entender en mi paper la participación como la implicación de parte de los ciudadanos, empresas y organizaciones no gubernamentales en el quehacer gubernamental, con fines de consultar, gestionar, construir, retroalimentar acciones de interés común a través de diversos medios. Y bueno, que el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación ha orientado la participación a los medios electrónicos, sitios web, redes sociales, lo que ha dado lugar al concepto de la e-participación o la participación electrónica, que es una de las conclusiones a las que yo estoy aproximándome, de que la participación dentro del paradigma del gobierno abierto es participación electrónica, en términos generales. Pero bueno, yo me planteo dos preguntas de investigación para hacer mi análisis: cómo se está analizando la participación dentro del gobierno abierto, y en ellas estructuro una serie de categorías: qué tipo de diseños, estudios se utilizan, qué técnicas de investigación y qué metodología se está usando, dónde se está analizando la participación dentro del gobierno abierto, y ahí yo categorizo en qué departamentos académicos, en qué países se está investigando el gobierno abierto, el nivel de gobierno y qué países están siendo analizados, que es diferente. Bueno, ¿cómo hago esto y cómo llego a los datos que les voy a mostrar? Mi metodología, yo tomo una muestra desde el 2011 al 2015 de las que yo considero y las que hay como más producción científica dentro del tema de gobierno abierto, que son tres journals internacionales: Information Polity, Government Information Quarterly y Journal of E-Democracy and Open Government. Son los tres journals que no son los únicos, pero sí los que yo analicé que tienen más producción considerable dentro del tema de gobierno electrónico, de gobierno abierto. Y de ahí lo que hago para esta presentación es segregar de estos tres pilares que yo tomo el pilar de la participación, y vamos al final yo me quedo con una muestra de solo participación de un total de 118 artículos, divididos entre las tres revistas: 63 de GAQ, 23 de Information Polity y 32 del Journal of E-Democracy and Open Government. Bueno, esto para ser un poquito más visuales, aquí está como la estrategia analítica que yo hago. Parto de mi pregunta de investigación, las tres dimensiones que les comenté, y dentro de esas dimensiones establezco mis categorías, que son pues las variables que yo tengo dentro de mi estudio. Dentro del diseño de estudio, hablo de los artículos que tienen un carácter normativo, otros que tienen diseño exploratorio descriptivo, un explicativo correlacional o en modo de metaanálisis. En técnicas de investigación, mis categorías son las que usan análisis documental para recolectar datos, o cuestionarios, entrevistas, observaciones, focus groups, el método Delphi, y los que no presentan técnicas también se consideran que son normalmente los que atienden a un carácter normativo. Y la metodología que uso, pues los enfoques metodológicos más generales que existen, bueno, pues qué estudios están yéndose por el lado cualitativo, cuantitativo, mixto, o que no presentan metodología. En mi segunda pregunta de investigación, donde establezco los departamentos, centros académicos, bueno, parto de departamentos de los que más encontraba, que eran administración pública, ciencia política, sociología, economía, ciencias computacionales y sistemas de información, comunicación y periodismo, ciencias sociales y humanidades,
otros y algunos datos que están perdidos, que no los daban todos los journals, que no presentaban. Y los países que están siendo sede o que están haciendo estas investigaciones, dentro del nivel de gobierno, este es un dato importante, yo creo que es interesante, de la investigación que se está haciendo de participación dentro del gobierno abierto, ¿a qué nivel se está haciendo? Si se están analizando en términos de países, a nivel nacional, si se está en términos locales o regionales, a niveles supranacionales, como el caso de la Unión Europea, o si lo están haciendo con una metodología mixta, y también los que no presentan un nivel específico de definición, que no hacen como enfocan a un caso específico. Y bueno, los países, ¿qué región o qué países están siendo objeto de estudio? Bueno, este es entrando con los datos, que yo creo que es de lo más importante. Aquí en esto veo mis 3 journals de cada uno de los colores y cómo ha sido la muestra que yo tomé, cómo ha evolucionado. Aquí en términos generales podemos ver un incremento más o menos regular de la producción de los artículos de participación dentro de los 5 años que yo estudio. Dentro del diseño de estudio vemos que hay una mayor presencia de estudios que utilizan, que son de carácter exploratorio descriptivo, seguidos a la par por los que son normativos y explicativos correlacionales. ¿Qué nos dicen esto? Bueno, que ya se están arrojando datos empíricos sobre la participación y el gobierno abierto, pero que también falta, sobre todo los que importan mucho de carácter explicativo correlacional, que ya nos hablan de causalidades y que nos explican el fenómeno y por qué se está dando eso, apenas se está madurando. Y en mi muestra veo que cada vez hay más tendencia, del 2011 al 2015 ha aumentado considerablemente en esta rama de explicativos y correlacional. Y bueno, con una poca presencia los que hablan de un metaanálisis. Técnicas de investigación, la mayoría usa técnicas de análisis documental, seguido por observaciones, que es, si yo me meto al portal de CIDE Madrid y veo cuánta gente está participando, o sea, en base a observaciones. Documentales es en base a los documentos normativos que haya en torno a ello. Entrevistas, también es importante lo que se está haciendo para tratar de estudiar la participación dentro del gobierno abierto. Las observaciones focus group ya hay menos presencia. El método Delfin también hay poca presencia. Dentro del enfoque metodológico, la mayoría se centra todavía con estudios de carácter cualitativo, seguido por los de metodología mixta, tanto cualitativa como cuantitativa, y los que después, con un 17%, los que hablan de carácter cuantitativo, que también, bueno, todos son valiosos. Dentro de qué departamentos o qué áreas académicas están investigando de estos temas, encontramos que principalmente es en los departamentos, en las áreas de administración pública, seguido por las áreas de sistemas computacionales y sistemas informativos, lo que no sé, bueno, y ya un poquito con menos presencia, comunicación y periodismo, ciencia política, economía. Pero esto nos revela también en mis conclusiones que llego, en que esto del gobierno abierto está permitiendo que 2 áreas que antes no se juntaban, ahora se estén juntando para hacer mucho, que es ciencias computacionales, sistemas de información con la administración pública. Antes eran como 2 lados separados, pero ahora no nomás el paradigma, sino la tendencia general ha forzado, o ha orientado más bien, a que estos 2 departamentos estén muy unidos y hagan mucha producción ahora en temas de gestión pública. Y bueno,
en lo que les decía de el nivel de gobierno en donde se está estudiando esto, la mayoría de los estudios siguen orientándose al nivel nacional o federal en los países, seguido por el nivel local. Esto nos dice, bueno, que sobre todo, bueno, se me olvidó comentar un detalle ahí en el marco teórico, que hay un antecedente muy fuerte sobre el tema de gobierno abierto, que es el nacimiento en el 2011 de la Open Government Partnership, esta organización que ahorita está apoyando un proyecto ahí en Madrid como gobierno subnacional. Y bueno, esta organización lo que hizo es detonar sobre todo mucho el enfoque hacia los países, porque es un organismo internacional, entonces generó un montón de inquietud por el análisis en términos nacionales. Por eso yo trato de entender que hay más producción. Sin embargo, ahora ya la organización, como les mencionaba, ya está volteando también al gobierno subnacional, al gobierno local, para ver qué es lo que está pasando ahí en términos del gobierno abierto. Los países que están siendo más analizados, destaca Estados Unidos. Esto les adelanto, en otros foros donde he presentado este tipo de investigación, me dicen, bueno, pues es que tus journals son americanos. Y bueno, primero no son americanos porque son de carácter internacional, pero sí la literatura es en inglés toda. Es uno de las, pues no podría decir debilidades, porque son al final de cuentas, lo que más producen y todo, pero sí que puede estar un poco orientado. A lo mejor los españoles o los latinoamericanos no publican en ese tipo de revista. Pero bueno, dentro de los journals más potentes encontramos que estos son los países: Estados Unidos, el Reino Unido, Holanda, aunque también aparecen ahí México, España, Italia, Alemania, dentro de los que más destacan. Bueno, en conclusiones, puedo decir que bueno, esta investigación aporta datos para el análisis de la participación y el gobierno abierto, el cual refleja como un estado del arte del tema. El gobierno abierto es un nuevo paradigma, o sea, constatamos con la revisión que es un paradigma que está en consolidación. Sin embargo, la participación ya está muy definida dentro de este paradigma. La participación es un elemento de los más importantes, junto a la transparencia, que conforman este nuevo modelo de gestión pública. La participación, como decía en un principio, que se asocia al gobierno abierto, estamos viendo que se está analizando como la participación electrónica. Yo nunca descalifico los métodos tradicionales de participación, escritos, asambleas vecinales, etcétera, pero sí de que la tendencia que hay es que la participación sea electrónica en plataformas como la que tiene Madrid, etcétera. El estudio muestra que los casos se están estudiando principalmente a nivel nacional y en municipios, bajo diseños exploratorios descriptivos que ya están arrojando datos empíricos. Estados Unidos, como les decía, destaca entre los países que más investigan y son investigados en torno a temas de participación y gobierno abierto. Y en futuros estudios, yo lo que creo es que se tendría que aumentar la literatura de este tipo de análisis, medir el impacto que tienen las políticas de participación, y eso es lo que quiero hacer. Si el concejal me abre las puertas ahí, hacer un estudio ahí de Madrid para ver si esto que está haciendo, qué impacto está teniendo, porque yo creo que es el siguiente paso que tenemos que ver. Porque en teoría, yo creo que todos coincidimos que está muy bien la participación, como tú decías, ¿quién va a estar en contra de que participen? Pero a lo mejor ya en la práctica vemos que a lo mejor nomás participa el 0.01% de la población, o cuánto están participando. Entonces, bueno, ya esas son reflexiones que yo hablo cuando tengo que hablar de una charla de gobierno abierto o de participación, que digo, bueno,
pues no, o sea, de entrada está bien, pero vamos a ver si está funcionando, si la gente lo está usando, si no tienen las condiciones para participar, si es falta de capacidad, falta de acceso a las tecnologías, o simplemente pereza, o no hay una cultura de participación, que a lo mejor sí vemos en países del norte de Europa que tienen porcentajes muy altos de participación y a lo mejor en Latinoamérica o en otros son porcentajes muy bajos. Bueno, puede ser un cambio de cultura, pero ¿cómo iniciamos ese cambio de cultura si no con estas plataformas y si no impulsando el gobierno abierto? Y bueno, concluir diciendo que el gobierno abierto y la participación están reinventando el sistema gubernado, aportando nuevas capacidades, agregando valores democráticos e inclusión social. Y bueno, esta es mi participación. Tenía un video que me acaban de hacer en la universidad, pero creo que ya no hay tiempo. Pero bueno, gracias, y si al final hay feedback, estaría muy gustoso de contestar. Gracias por su